Lindísimo el libro de Juan, ¿verdad? Increíble, y ya llegamos a Juan capítulo 4 y la charla de hoy se llama, yo le puse a la charla, ¿verdad? Porque de alguna otra manera hay que ponerle un nombre interesante, le puse algo así como Jesús y el feminismo, la mujer samaritana y otras cosas, porque aprendí cosas de este texto que no había aprendido antes. Y lo primero que es muy importante es hablar de que Jesús, como él mismo lo dijo, él no vino a quitarle nada a la ley, él más bien vino a extenderla, a hacerla más elástica. Y lo que quiero decir con eso es que Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, no se acuesten con alguien que no sea su esposa. Pero yo les digo, o sea, yo voy más allá y les digo que cualquiera que vuelva a ver a alguien con un mal pensamiento comete adulterio. Entonces Jesús vino a extender las cosas, a hacerlas más profundas y más poderosas. Y Jesús hizo esto con las mujeres. Y la manera en que debemos de ver a las mujeres, y sobre todo la manera en que se veían a las mujeres en el siglo primero cuando Jesús vino. Digamos, la Biblia, si ponemos atención, la Biblia en el Antiguo Testamento habla bien de las mujeres. Hay dos libros importantísimos de mujeres. Podemos hablar del libro de Esther y podemos hablar del libro de Ruth, que son libros importantísimos. En el libro de Jueces se habla también de una mujer increíble, Jael, la esposa de Heber. También tenemos de Débora, la profetisa. Y el famoso capítulo 31 de Proverbios, que habla sobre cosas increíbles de la mujer, ¿verdad? Dice que una buena mujer no tiene comparación. También dice que una buena mujer es mejor que el dinero. Eso sí es de fijo. Y que las mujeres, el Proverbio 31 tiene algo muy interesante que lo he vivido yo de manera muy cercana, que las mujeres tienen la capacidad de hacer varias cosas a la misma vez. Lean el Proverbios 31 y yo se los estoy parafraseando, pero literalmente dice eso. Y las mujeres hablan con amor, hablan con sabiduría, a veces muchísimo más que un hombre. Entonces esto viene hablando del Antiguo Testamento, pero tampoco es que es tajante, tampoco es que es algo que encontramos continuamente. Y les voy a contar cómo era vista un poco el estatus de la mujer en los primeros siglos, en el siglo primero, en el siglo de Jesús, siglo después. El erudito, el escritor más famoso de Jerusalén se llamaba Ben Sirac. Y Ben Sirac, estas son palabras literales de Ben Sirac, el erudito más importante de la época. Las mujeres pueden ser esposas y madres, pero no confíes en ellas. Este hombre habla de tener cuidado, que hay que escribir una lista de las cosas que se le prestan a las mujeres. Ben Sirac dice que la mujer es la responsable de que entrara el pecado al mundo. Sí y no, ¿verdad? Y que una hija es una pérdida. En uno de los documentos de este autor nos encontramos una lista de héroes, de personas increíbles, una lista extensísima, y no aparece ni una sola mujer. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si este es el erudito, si este es el escritor más importante del siglo segundo cerca del Oriente Medio, es que esta era la manera en que se veían a las mujeres, que no tenían tanto valor como los hombres y que no podían ser héroes. De hecho, hace poco, no lo leí yo nada, pero me he enterado de que hubo un problema ahí con unos artículos en unas páginas de confianza sobre que si las mujeres podían ser héroes o no. Entonces, antes de seguir encolarizando a todas ustedes, la pregunta de hoy es, ¿reforzó Jesús esta actitud hacia las mujeres que había en esta época? Que está claro que a las mujeres se les veía como menores, que no tenían tanta importancia como un hombre. Está claro que no se les daba tanta pelota, que era mejor tener un hombre que una mujer. Pero ¿qué piensa Jesús de esto?
Entonces vean lo que dice Hechos 9:36. Lo primero que les tengo que decir, que creo que nunca se analiza de esta manera: Jesús hizo discípulas. Hay 2 o 3 versículos en la Biblia donde en el lenguaje original se encuentra no la palabra discípulo, sino la palabra discípula. Entonces veamos, uno de estos es Hechos 9:36. Había en Jope una discípula llamada Tabita. De hecho, aquí hay una muchacha que viene a la viña que se llama Tabita, que traducido es Dorcas. Estas se esmeraban en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Había una discípula. O sea que Jesús llamó a seguirlo a él de manera íntima y a aprender de él para replicarlo a una mujer. Vean lo que dice Mateo 12:48-50. Es un versículo famoso. Llaman a Jesús, él está en medio de una reunión importantísima con un montón de gente. Jesús, te buscan afuera, y él dice, te busca tu madre y tu familia, y él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús señalando a sus discípulos. Aquí tienen a mi madre y aquí tienen a mis hermanos. Pues mi hermano, el 50, ¿cómo sigue? Y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús está en una reunión gigante y le dicen, te busca tu familia, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús quiere hacer un punto. Jesús sí tiene madre y Jesús sí tiene hermanos y los ama con todo el corazón, pero quiere también aprovechar el momento para que toda la gente sepa que a ellos los ama de la misma manera. Y dice, estos son mis hermanos y estas son mis hermanas. Entonces Jesús le da importancia a las mujeres, la misma importancia le da a las mujeres que a los hombres que están en ese lugar. Ella es mi madre, ella es mi madre. Como la gran cosa. No sé si recuerdan que las mujeres que llevaban el dinero, es como en mi casa, las mujeres que llevaban el dinero del ministerio de Jesús eran, quien llevaba el dinero en el ministerio de Jesús eran las mujeres. Y vean lo que dice Lucas 8 del 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusá, el administrador de Herodes. Entonces, ¿quién andaba con Jesús? 12, principalmente 12 hombres y posiblemente la mitad, unas 6 o 5 mujeres. Jesús quería que las mujeres anduvieran con él y que fueran sus discípulas y aprendieran también. María y Marta. Jesús llega a la casa de María y Marta y María está a los pies de Jesús. Cultura general. Posiblemente María estaba a los pies de Jesús, pero decir que alguien está a los pies de alguien en esta época era decir que era su discípulo. Posiblemente alguien, si está parado y está a la par de Jesús, alguien hubiera podido decir, es que Pedro está a los pies de Jesús, y hubiera significado que era su discípulo, no necesariamente físicamente. ¿Me explico? Y Marta está cocinando y haciendo todo lo que llaman oficio. Marta está llena de oficio y le dice a Jesús, Jesús, ¿por qué dejas que María sea ahí tu discípula y esté ahí tan cercana a vos, cuando nosotros las mujeres tenemos que hacer oficio? Y Jesús, ¿qué le dice a Marta? ¿Estás confundida, Marta? Si yo lo que quiero es que ustedes estén aquí a mis pies. Entonces Jesús no quiere que las mujeres se encarguen de la soda, de la comida. Puede ser que sí, porque en eso son a veces mejores que los hombres. Jesús quiere que las mujeres estén tan cerca de él como están los hombres. Tienen el mismo lugar y la misma importancia.
Entonces le dices, no, 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 Marta, estás confundida, venite aquí a los pies también. Prefiero que no haya comida, pero que vos estés conmigo. Entonces Jesús fue muy intencional en emparejar a los hombres y mujeres en su ministerio. Vi una cifra, dice que en Lucas hay 27 ejemplos donde Jesús tiene una interacción con una mujer y la mujer lo está siguiendo. ¿Quiénes son las primeras? Digamos, a mí me encanta eso de ser el primero, ¿verdad? O el que llegó primero o algo así, ¿verdad? ¿Quién fue el primero en darse cuenta que Jesús había resucitado? Las mujeres. El honor más increíble del mundo. La obra más increíble que nunca haya ocurrido es la resurrección de Jesucristo. Y las mujeres fueron las primeras en saberlo. Entonces aquí simplemente simplemente estoy exponiendo lo que dice la Biblia y también exponiéndolo para que todos nosotros lo tengamos claro. Y para que todos nosotros los hombres seamos retados más de lo que ya hemos sido retados. Porque acabamos de tener 2 mujeres aquí enfrente que van a salir a hacer la obra de Dios. Acabamos de darnos cuenta que Dios quiere que las mujeres hagan la obra de Dios, pero eso no significa que no quiera que los hombres la hagamos. Y más bien, de hecho, a veces los hombres nos hemos acomodado a que las mujeres la hagan. Todo esto, ¿por qué, Rodri? ¿Por qué estás hablando de feminismo hoy? Porque vamos a hablar de la mujer samaritana. El otro día me dijeron algo que yo más o menos sabía, pero me gustó mucho que me lo dijeron. Lastimosamente yo no se los voy a poder decir también a ustedes. Pero hay una diferencia hay una diferencia muy clara. Digamos, las mujeres que luchan por la igualdad de las mujeres no son feministas. Son feministas. Pero las que luchan porque las mujeres sean más poderosas que los hombres tienen otro nombre. Entonces muchas veces hemos visto a una feminista de mala manera, no, simplemente quiere que tengan los mismos derechos que los hombres. ¿Me expliqué o no? Juan 4, del 1 al 10, vamos a leerlo. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Vamos a quedarnos ahí. Aquí está Samaria. Jesús tenía que venir aquí. Entonces, la mayoría de personas hacía esto para llegar al pueblo donde estaba Jesús, para llegar al mar de Galilea, porque aquí estaba Samaria, para no pasar por ahí. Y Jesús hace una declaración, para los que hablan en inglés, un statement demasiado poderoso. Yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace. Yo voy a pasar por Samaria. Otorgándole un valor y otorgándole una importancia a los samaritanos que nadie les había otorgado. Como lo hemos visto o lo mencionamos la vez pasada, no sé si fue Sergio que lo mencionó, pero no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de adentro. Y entonces Jesús más bien se hace una pregunta que creo que es una pregunta muy buena para nosotros. ¿Paso yo por Samaria por un problema mío o un problema de ellos? ¿Paso o no por Samaria por un problema mío o por un problema de ellos? ¿Tengo yo problemas con esta persona por mí o por ella?
Hay una instrucción del apóstol Pablo que dice a veces ni español puedo hablar, hasta donde dependa de ti, hasta que dependa de ti estar en paz con todos. Y yo me pregunto eso aquí, hoy, a mí y a ustedes. Hasta donde depende de nosotros, estamos en paz con todos. Porque Jesús no tenía problema por pasar no tenía problema, ven, se me olvidó hablar español. Jesús no tenía problema pasando por Samaria porque no tenía problema con nadie en Samaria. Porque amaba a los samaritanos. Todos los demás judíos tenían grandes problemas pasando por Samaria porque odiaban a los samaritanos. Habían dejado que la maldad y que la traición llenara su corazón a samaritanos. Porque era el odio, muchos de ustedes saben, los judíos estuvieron bajo el yugo de los filisteos un rato. Entonces, cuando algunos judíos tuvieron hijos con los filisteos, nacieron los samaritanos. Entonces no eran puros. Entonces nunca los veían bien. Entonces, no, yo no paso por Samaria porque esos son de segunda clase. Así, ese problema será de ellos o será tuyo. El hecho de que alguien sea de segunda clase, ¿será problema de él o será algo que vos te estás inventando? Entonces Jesús, como no tiene problema con nadie, puede pasar por Samaria. Pero la pregunta para mí y para usted hoy es, ¿puedo pasar yo por cualquier lugar? Si paso por la oficina de aquel, lo puedo saludar. Si paso por la casa de aquella, lo puedo saludar. Hasta dentro de mí, hasta que dependa de mí, estoy bien con todos. Porque Jesús dice, sean como yo soy. Todos somos iguales delante de Dios y tratamos así a todo mundo. Es el mismo problema hace 2000 años que tenemos hoy. Algunos creamos favoritismos y algunos nos creemos mejor o menos que otros. Y esto me llegó mucho y les voy a dar un ejemplo que creo que les va a servir mucho porque creo que ustedes están susceptibles a esto también. Apenas leí esto, porque lo he leído 1000 veces, entonces Dios siempre me da como una aplicación diferente. Pensé, ¿cómo trato yo a la gente? ¿Trato yo a todos por igual? Y me he dado cuenta que muchas veces vengo medio apresurado para la viña, o hay días que no tanto, pero el señor que me recibe usualmente y me saluda es Arnoldo, el señor de anteojos. Y me di cuenta que yo no saludo de igual manera a Arnoldo de como saludo a Joaquín. No necesariamente porque yo crea que Arnoldo es menos que Joaquín, porque no lo creo, se los puedo asegurar. Pero hay algo en mí que me lleva a ponerle un poquito más de cariño al saludo con Joaquín que al saludo con él. ¿Por qué? Me imagino que a ustedes ninguno les pasa y ustedes le dan un buen saludo a Arnoldo y se toman 5 minutos para estar con él. Pero a mí sí. ¿Por qué saludo yo mejor a mi jefe que a mi subalterno? ¿Por qué yo saludo mejor al pastor que al señor de la pulpería? La enseñanza que nos está dando Jesús es esa. No haga favoritismos, no haga diferencia entre las personas. Todas tienen el mismo valor delante de Dios. Yo paso por Samaria porque quiero hacer una declaración para que mis discípulos entiendan, porque mis discípulos van a ser los que van a regar toda mi enseñanza. Entiendan, Jesús tiene un corazón y quiere tener una relación con todos. Y Jesús no pone paredes, más bien las quita. La pregunta es, Rodrigo, ¿pone usted paredes en su vida para con los demás o las quita? Yo nunca, y esto es un gran problema cuando en el viaje el banco tiene un problema con el Quick Pass o uno tiene un problema con el Quick Pass y no pasa. Yo nunca uso efectivo ni monedas, casi nunca. Pero ha sido lindísimo como he pensado en esto, cuando llega alguien que está pidiendo plata en la calle, yo no tengo que darle.
Pero Dios pone en mi corazón bajar la ventana y por lo menos darle la cara y saludarlo y decirle algo bonito. Porque eso fue lo que hizo Jesús con esta samaritana. El verso 6 dice que Jesús llegó a este pueblo samaritano y se sentó en un pozo. Los pozos ahí, yo vi un pozo de estos en África, igualito a esto, en una aldea lejana donde la gente llegaba. Digamos, yo me sentí en la Biblia. La gente llegaba así con las tinajas y ¿verdad? Era increíble. Y estaba el pozo y el pozo está un poquito subidito del piso y está rodeado de rocas. No solo está rodeado de rocas para que los niños no se caigan en el pozo inmediatamente, sino también para poder tener la palanca de poner las tinajas ahí. De hecho, las mujeres, por eso es que ahorita lo vamos a ver, que es muy raro que ella esté sola ahí. Las mujeres iban en grupo al pozo para ayudarse a poner la tinaja, ya sea si se la ponían aquí en la cabeza o aquí abajo. Y ahí es donde llega Jesús. Y vean lo que dice el 7 y el 9. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Cómo? Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Las mujeres, si van por agua y si es muy caliente, bueno, las mujeres iban por el agua, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es eso parte de lo que Jesús está tratando de quitar. Como cuando uno es un tarado, está así en la casa y la esposa está bajando las compras y uno está así, sentado. Y Dios le dice a uno, madre, no estás viendo lo que está pasando. Esto pasaba, mandaban a las mujeres. Pero ¿por qué es importante saber que era el mediodía? Porque las mujeres iban a sacar agua, obviamente cuando no había tanto calor. Entonces las mujeres iban o bien de temprano o bien tarde. La mujer samaritana tenía que ir al mediodía. ¿Por qué? Porque tenía 5 esposos. Había tenido 5 esposos. Porque tenía muy mala fama. Porque una persona puesta al lado. Entonces tenía que ir o en un momento que nadie estuviera para que no se burlaran de ella, o más bien iba a buscar brete, porque ahí se encontraban los viajeros de paso. Entonces ella va, y imagínense esto, Jesús está en el pozo, sentado en una piedra, y ve a la mujer que se acerca. Y entonces, ¿qué está pensando la mujer? En algún momento se va a mover, este mae sabe que yo soy samaritana, sabe que no tenemos nada que ver entre nosotros, se va a mover, pero no se mueve, qué nervios, voy caminando hacia el pozo y no se mueve este hombre, ya se va a mover, y Jesús no se movió. Y más bien le dice, dame agua. Y la mujer le dice, ¿qué? Y esto nos tiene que hacer pensar en nuestro pecado y en el cuidado que tenemos que tener de practicar el pecado, porque el practicar el pecado nos aísla de los demás. Esta mujer había desarrollado una vida de pecado, y como tenía una vida de pecado, estaba lejos de cualquier otra persona. Cuando usted peca, usted quiere estar solo. Cuando usted le queda mal a Dios, usted no quiere estar con nadie más. Y resulta que Dios nos diseñó para andar juntos. He ahí la gran necesidad de que apenas nos jalemos una torta, confieses en los pecados unos a otros y confiéseselo a Dios, y Él los llevará por el camino recto. No dejemos que llegue ese momento donde nos alejamos tanto y estamos aislados. Hay 3 cosas que quiero comentarles de este encuentro que acaba de tener Jesús con esta mujer. El primero es la cosa increíble
del cultural que está pasando. Un señor experto en esto que lleva más de 50 años viviendo en el Medio Oriente, dice que en los 50 años que lleva viviendo en el Medio Oriente, nunca ha podido romper la regla, porque él es un hombre extranjero, de ver a los ojos a una mujer en público. En el Medio Oriente, un extranjero no debería ver a los ojos a una mujer en público. El Mishnah, que es uno de los libros judíos, dice: aquel que habla mucho con las mujeres trae el mal sobre sí mismo y evita el estudio de la ley. Entonces Jesús no solo ve a la mujer a los ojos, sino que le pide una bebida. Vean el cambio radical que está teniendo. ¿Qué cambio de cultura? Y entonces lo primero que yo me pregunto, Jesús está haciendo un cambio cultural en cómo se ven a las mujeres. En esta mujer nadie la tocaba, nadie la veía y nadie le iba a pedir ayuda. Pero Jesús hace todo lo contrario. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi cultura para cambiar la manera en que me relaciono con las mujeres? Y les voy a contar un versículo para que vean qué es lo que pienso. Primera Pedro 3, del 2 al 4. Está hablando de las mujeres, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de las mujeres, de ustedes, no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Jesús rompe la cultura hablándole a esta mujer samaritana y dándole valor. ¿Cómo puedo yo romper la cultura? Tal vez que mi esposa y que mi hija y que las mujeres que tienen confianza conmigo vean que yo me fijo más en la belleza interna de ellas que en la belleza externa. En eso puedo cambiar la cultura, porque la cultura se fija en la belleza externa. Eso es lo que es importante. Entonces, ¿cómo puedo ser más como Jesús en cuanto a esto? Que mi mujer vea que lo que yo más valoro es su fe, sus ganas de conocer de Dios, su espíritu apacible. Porque ustedes sabían que las mujeres se visten como se visten, un poquito de responsabilidad por nosotros los hombres. Porque quieren gustarnos. Pero lo que pasa es que a nosotros nos gustan solo las estupideces. Si nos gustara lo que nos tiene que gustar, las mujeres serían mujeres piadosas, llenas de amor, educadas, lindas, ¿verdad? Pero lo que los hombres buscan siempre es lo incorrecto. Entonces hagamos como Jesús, rompamos la cultura y busquemos la sabiduría del corazón, busquemos la belleza interna. El otro día aprendí algo, les voy a pasar un volado. Desde hace un tiempo, no todo el tiempo, porque a veces se me olvida o no tiene tanto sentido, pero desde hace un tiempo aprendí. Seguro van a creer que soy como muy anticuado, pero no importa. Desde hace un tiempo aprendí que si quiero decirle algo, si necesito hablar algo con una amiga mía, primero le hablo al esposo. Porque él es la cabeza del hogar y entonces así fomento que él es la cabeza del hogar y así no le paso por encima a nadie y así le enseño a ella que las cosas tienen que ser por ahí. Fácilmente uno hace, mira, que si los chiquillos quieren venir y aquí pueden jugar con ella. No, decirle al esposo primero. Son cosas culturales que se me ocurrieron a mí al pensar en esto, pero ¿cuáles se le ocurren a usted? Donde le damos un gran lugar a la mujer y le damos un gran lugar al matrimonio y le damos un gran lugar a los roles. Jesús lo hizo con esta mujer. Lo otro que pasó es que este pleito entre los judíos y los samaritanos llevaba por lo menos unos 500 años. Entre ellos se peleaban y se saqueaban cosas. Jesús era judío.
A Jesús los samaritanos le habían robado cosas, le habían roto, le habían rompido, le habían hecho leña. Su templo era de Jesús también. Pero Jesús se olvida de todo eso y le dice a la mujer: mujer, tomemos agua juntos. Y la pregunta para mí es: si Jesús llega y perdona una mala herencia que viene desde hace tiempo, ¿seré yo esa persona en mi familia? ¿Seré yo esa persona en mi iglesia que perdona todo lo malo que viene desde hace rato? Lo que iba a hacer Jesús, si la trataba mal, no iba a ser diferente a lo que había pasado en los primeros 500 años. La pregunta es si nosotros nos atrevemos a hacer algo diferente y a perdonar lo que alguien nos hizo, a nuestra familia, a nuestro matrimonio o a nuestros amigos. Romanos 5:8, porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdonar no se trata cuando ya todo está súper tuanis. No, perdonar es cuando está de lo peor, de lo peor, de lo peor. El otro día estaba leyendo una definición de Jesús, de su amor hacia nosotros. Jesús nos ama no porque ignora nuestros pecados. Jesús nos ama conociendo nuestros pecados perfectamente bien. Vamos, a mí mi hija me agarra y me pega en la cara 5 veces seguidas, durísimo. Y yo la tomo en mis brazos y la abrazo. Y tengo claro que me acaba de pegar con las manos en mi cara. Pero mi amor es más grande que eso. La pregunta es si nosotros, igual que Jesús, estamos dispuestos a perdonar, a poner a un lado la traición, el pleito, el chisme, la maldad que alguien nos ha hecho por muchos años. Porque Jesús eso fue lo que hizo. Es que vos no tenés idea de lo que me hizo. Es que vos es que yo no tengo problemas con ellos, pero es que mi papá sí tuvo. Bueno, entonces usted, ¿por qué no ha ido a la casa y ha puesto las cosas en regla? El otro día llegó un muchacho, bueno, ni tan muchacho, como de mi edad, aquí a la oficina y tiene problemas con su esposa muy fuertes. Y me hace: ¿qué me aconsejas? Bueno, me dijo un montón de cosas y le hago yo: te aconsejo que te tires al piso como una almohada, como una alfombra. Que la ames y que la ames y que la ames y que no importa lo que te diga, sigas en el piso como una alfombra. Ese es mi consejo. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la única manera en que el amor echa fuera el temor. ¿Pero cómo, May? Y si me dice, y si me reclama, y si me dice que me vaya a la casa, no te vayas. Decirle que te dormís con tus hijos. ¿Cómo? ¿Con mis hijos? Pero si esa es mi cama. Tírese como una alfombra. Es que yo no les conté la historia porque tal vez les va a aburrir y además no tengo tiempo. He hablado demasiado hoy, entonces no tengo tiempo. Pero los samaritanos le habían hecho demasiado daño a los judíos. Estamos hablando de muertes, asesinatos, obvio. No estamos hablando de cualquier cosa. Pero Jesús le dijo: tomemos agua. ¿Qué poder hay en que alguno de ustedes o yo llegue donde esa familia, donde esa persona, donde ese jefe y le digamos: todo lo que pasó está puesto a un lado, tomemos agua? Porque hasta donde de nosotros depende, vamos a estar bien con las personas. Y lo otro, vean lo que dice Romanos 12, 14, 16 al 17, lindísimo. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Y ahora el 16 al 17. Miren qué chiva esto. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. ¿Qué arrogante es uno? Con la esposa es uno un arrogante. Como uno tiene la razón. Hoy yo me desperté desorientado en la casa, cansadísimo. Ayer la cena de la amistad, lindísima, pero cansadísima, ¿verdad? Y me levanté y
y al rato ya estoy jugando con ella y 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 Luciana no aparece y Luciana no aparece y ella no se quiso dormir la siesta y como a la 1:30 de la tarde dice Luciana, ya voy para la casa. Y yo quería decirle, ay, sí, ya era hora que vinieras, ¿verdad? Ya me comí las tortas de carne que sobraron de la fiesta de la amistad. Entonces, viejas, ya me las comí, me hice mi propia comida con ensalada, ¿verdad? ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia la de uno para pelear! Si no, háganse solidarios con los humildes. Tengan solidaridad con los humildes. Eso significa empatía y tengan que ver con los humildes. Y no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Más bien, procuren hacer lo bueno delante de todos. Venzan el mal con el bien. Entonces Jesús, que es el hombre más sabio de la humanidad, del universo, decide cómo puedo, que les voy a dar una lección, cómo romper 500, cómo empezar a romper 500 años de enemistad. Tomen agua juntos y haga como si nada hubiera pasado. No haga como si nada hubiera pasado, póngalo debajo de la alfombra. No, perdone y tomen agua juntos. Y lo tercero que hace Jesús, que es increíble, que para mí fue muy nuevo, esto sí lo estudié y es nuevo para mí, demasiado chiva. Es que Jesús nos da una lección de cómo hacer misión. Cómo evangelizar, cómo llegarle a las otras personas. Y lo hace en vez de ir de arriba hacia abajo, yo soy un judío y yo soy un profeta y voy a alcanzar a esta samaritana, sino que lo hace de abajo hacia arriba. Que le dice, dame agua. Jesús se pone en un lugar de inferioridad a ella. Jesús no llega y le dice, mira, aquí traje agua, té frío, ¿verdad? Como a veces vamos a la calle, aquí hay té frío y todo para que usted coma. No, Jesús es como, qué hambre, ¿verdad? Comámonos esto. O vos sabes hacer sándwiches, aquí tengo pan y jamón. Vos sabes hacer sándwiches. Ese es el estilo de misión que está dando Jesús. No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Ya lo vamos a ver mejor. Jesús le está diciendo a la mujer, soy débil, necesito tu ayuda, necesito que me des agua. La mujer le dice, pero que vos no tenés alforja. Jesús le había dejado que sus discípulos se llevaran la alforja al súper. Un gran teólogo de Sri Lanka, llamado Daniel, dice lo siguiente: Jesús era un verdadero siervo porque estaba a la merced de aquellos que venían a él. Esta debilidad de Jesús debemos de compartirla. Servir desde una posición de poder no es verdadero servicio, sino beneficencia. O sea, servicio es servir como siervo. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a sus discípulos. Entonces esto, ojo, cambia toda nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo servimos? Que no sea de un lugar de poder. Dice, porque ahí necesitan plata y es fácil sacar la plata. Y necesitamos la plata muchas veces los ministerios. Pero Jesús a la hora de servir dice que es diferente, que es de compartir el servicio y el sufrimiento. ¿Verdad? Lo inventó Jesús. Filipenses 2, él se rebajó a sí mismo y se hizo en forma de siervo. Vean cómo esto no me lo estoy inventando. Vean Marcos 6 del 7 al 13, qué interesante. Cuando Jesús envía en misión, ok, muchachos, ya van a la misión. Entonces quiero que lo agarren y lo entiendan. Vamos en misión, la primera de todas, los va a mandar. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa,
ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies. Vamos a ir en misión, pero no vamos a llevar nada. Exacto. Pero ¿por qué no nos vamos cargados de comida para darle a los que no tienen? Porque esa no es la misión mía. De alguna manera sí, pero de alguna otra manera no. Quiero que vayan sin nada y que necesiten que alguien les dé comida, y cuando ustedes pidan comida y pidan un lugar para dormir, ahí va a empezar una relación increíble. Y ahí van a poder empezar a servir. Es lo que hace con la mujer samaritana. Ok, vamos de misión, pero no lleven nada. Entonces, ¿cuál es la misión? Ser unos siervos, necesitar de los demás. Porque cuando necesitamos de los demás, se va a empezar algo totalmente distinto. ¿Qué diferencia cuando uno llega donde alguien? A mí me ha pasado porque muchísimo, una de las cosas que más me pasa es que puedo compartir con la gente lo que es haber pasado una depresión. ¿Qué diferencia es cuando uno llega donde alguien le dice, no tenés una idea de lo que yo te entiendo? No tenés una idea de lo que yo pasé. No estoy aquí diciéndole, mira, ¿y cómo te sentís? Dios te ama mucho y Dios te quiere. No, estoy acá abajo diciéndole, yo me sentía igual. Es el cambio de misión de Jesús. Él no se quedó allá arriba sirviendo, sino se rebajó y se hizo humilde, y ahí sirviendo como siervo es totalmente diferente. Pero no es como se sirve en el oeste, ¿verdad? Como dicen los gringos, en el west. De este lado, nosotros, ¿cómo se sirve? Ya, llevando la comida, llevando la plata. Parecía que Jesús decía, no, lleve su corazón y lleve la palabra y nada más. Sigue la historia, pero ya vamos a terminar. Y Jesús, vamos a empezar a leer en el 11, porfa, pongamos del 11 en adelante. Ella le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, al cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ven todo lo que está pasando? Cómo ella se está haciendo la rusa. Jesús está llegando al punto y ella sale con que, ay, pero ¿dónde es que adoramos? Y sale con cosas políticas, como nosotros, como algunos de ustedes que dicen, es que yo con Dios no, porque una vez fui parte de una iglesia y no me gustó, una vez conocí a un pastor, desde chiquitillo fui a la iglesia, pero y le ponemos toda la responsabilidad a la gente en vez de poner nuestra responsabilidad a nosotros. Jesús le dice, no, hubieran puesto aquí la próxima versión de Eugene Peterson o algo así debería ser, bueno, Eugene Peterson no, porque ya murió, pero no, mamita, no es eso. No es de dónde vamos a orar, no es si es en el monte Gerizim o es político, no, es si vas a orar en espíritu
y en verdad. Porque Dios anda buscando a alguien que lo adore en espíritu y en verdad. Y vean lo que dice el versículo 25. Sé que viene el Mesías, le dice ella, al que llaman el Cristo. Ojo las palabras que está utilizando. Sé que viene el Mesías, o sea, lo más importante que existía. Y el que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. ¿Y qué dice ahí? Léanlo, por favor, en voz alta. Ese soy yo. Sí, sí, sí. Ese Mesías, ese Cristo, soy yo. El mismo, yo soy de allá, ¿verdad? El mismo de Juan, yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el pastor, yo soy. Y si ella tiene buena memoria, se está acordando de cuando Moisés está con Dios y Dios lo envía a Moisés y le dice, vaya, saque a los israelitas. Y Moisés le pregunta, y si me dicen quién me envió, ¿qué les digo? Dígales que yo soy, lo envió. Entonces ahí Jesús le está dando una garantía a ella y nos está dando una garantía a nosotros. Que el Dios eterno, el Dios de Moisés es el mismo Dios que ella tenía enfrente. Y ese Dios era el que podía verdaderamente quitarle la sed. Y hay un enfrentamiento ahí. Jesús le cucharea, le rasga sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no fue tan gentil? ¿Por qué sí había sido tan gentil en todo el proceso? ¿Por qué le saca lo de los 5 esposos? Porque no hay manera que nos demos cuenta de nuestra necesidad de salvación, de nuestra necesidad de Jesús, si no nos damos cuenta de nuestro propio pecado y de nuestro propio error. Entonces, si hoy usted o yo no tenemos mucha sed, es porque no estamos conscientes de las cosas que hemos hecho. Pero lo bueno es que cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho, encontramos en el perdón y encontramos en el agua, que es vida y vida eterna. Pónganos de pie.